Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A vosotros, objeto del designio amoroso de Dios Padre, y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso vivís alegres, aunque por un poco tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aún sin haberlo visto. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación, meta de vuestra fe. Carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Acerca de esta salvación, indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios os tenía destinados. Pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguiría a tales sufrimientos. Y se les reveló que lo que ahora os anuncian, quienes os proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el vuestro. Anuncio este que los mismos ángeles están deseando contemplar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Tened pues a punto vuestra mente. No os dejéis seducir y poned toda vuestra esperanza en el don que os traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no sometáis vuestra vida a las apetencias de antaño, cuando aún vivíais en la ignorancia. Por el contrario, comportaos en todo santamente, como santo es el que os llamó. Pues así lo dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Y si llamáis Padre al que juzga a todos sin favoritismos según su conducta, comportaos fielmente mientras vivís en tierra extraña. Debéis saber que habéis sido liberados de la estéril situación heredada de vuestros mayores, no con bienes caducos como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha, que existiendo desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado al final de los tiempos para vuestro bien. Gracias a Él, creéis en Dios, que lo resucitó triunfante de la muerte y lo llenó de gloria, para que de esta manera
vuestra fe y vuestra esperanza descansen en Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Amaos, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente, porque está escrito: todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba. Se agosta la hierba y cae la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada como buena noticia. Epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Renunciad pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nutríos de la leche pura del Espíritu para que con ella crezcáis y recibáis la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Al integraros en Él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual, para formar un sacerdocio consagrado, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: mirad, yo coloco en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella, no se verá defraudado. Piedra de gran valor para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. Pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 18. Queridos hermanos, sois gente de paso en tierra extraña. Por eso os exhorto a que luchéis contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Portaos ejemplarmente entre los paganos, para que vuestras buenas acciones desmientan las calumnias de quienes os consideran malhechores y puedan también ellos glorificar a Dios el día que venga a visitarlos. En atención al Señor, prestad acatamiento a toda autoridad humana, ya sea al jefe del Estado en su calidad de soberano,
ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Porque la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, cerréis la boca a los ignorantes e insensatos. Sois libres, pero utilizad la libertad para servir a Dios, y no como patente de libertinaje. Tratad a todos con deferencia. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Respetad al jefe del Estado. Que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, no solo de los buenos y amables, sino también de los impertinentes. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 25. Es una bella cosa aguantar vejaciones injustas, conscientes de que Dios así lo quiere. Si se os golpeara por ser culpables, ¿qué mérito tendría vuestro aguante? Pero que sufráis y aguantéis aún habiendo hecho el bien, es cosa que agrada a Dios. Precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros os dejó un modelo a imitar. Cristo, que ni cometió pecado, ni se encontró mentira en sus labios, cuando lo injuriaban, no respondía con injuria, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Habéis sido, pues, sanados a costa de sus heridas. Antes, en efecto, andabais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. También vosotras, mujeres, sed respetuosas con vuestros maridos, para que vuestra conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. No os preocupe tanto el adorno exterior, peinados llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos, cuanto el interior, el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios, mostrándose respetuosas con sus maridos. Buen ejemplo el de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Vosotras seréis hijas suyas si hacéis el bien, sin dejaros intimidar por nada. Igualmente vosotros, maridos, convivid con ella sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial y que habéis de heredar junto con ellas el don de la vida. De esta manera, tendréis asegurado el éxito de vuestras oraciones. Epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17. En fin, tened todos un mismo pensar, compartid penas y alegrías, portaos fraternalmente,
Sed misericordiosos y sencillos. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar una bendición. En efecto, quien desee amar la vida y conocer días felices, debe guardar su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Debe apartarse del mal y practicar el bien. Debe buscar la paz y correr tras ella, pues los ojos del Señor se fijan en los buenos y sus oídos atienden a sus ruegos. Rechaza, en cambio, el Señor a quienes practican el mal. ¿Y quién podrá haceros daño si os entregáis con ardor a la práctica del bien? Pero aun cuando tengáis que sufrir por comportaros rectamente, dichosos vosotros. No les tengáis miedo ni os acobardéis. Glorificad en vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones. Pero eso sí, hacedlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican vuestra buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias, porque más vale sufrir, si así lo quiere Dios, por hacer el bien, que por hacer el mal. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. También Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como mortal sufrió la muerte, como espiritual fue devuelto a la vida. Fue entonces también cuando proclamó su mensaje a los espíritus que se hallaban en prisión, es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé, cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron a través del agua. Aquello fue una imagen del bautismo que ahora os salva. Bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia. Y os salva en virtud de la resurrección de Jesucristo, que ascendió al cielo. Comparte el poder soberano de Dios y tiene bajo su autoridad todas las potencias celestiales. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Si Cristo padeció en su cuerpo, haceos a la idea de que también vosotros tenéis que padecer, pues el que está sufriendo corporalmente se supone que ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida mortal conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las pasiones humanas. Porque bastante tiempo habéis pasado ya viviendo al estilo de los paganos, es decir, entregados al desenfreno y a la livianidad, a crápulas, orgías, borracheras y abominables cultos idolátricos. Ahora ellos se extrañan y os insultan porque no os lanzáis junto con ellos a ese torrente desbordado de lujuria. Pero tendrán que rendir cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Por eso, precisamente, también a los que ya murieron, se les anunció el mensaje de salvación, a fin de que, juzgados como mortales, obtengan de Dios la vida del Espíritu. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Se aproxima el final de todas las cosas. Sed, por tanto, juiciosos y sobrios, para que podáis dedicaros a la oración. Ante todo, amaos entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean. Practicad de buen grado la hospitalidad.
que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. El que habla, que comunique palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo consciente de que es Dios quien le da las fuerzas. Así, en todo lo que hagáis, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Esto es lo que pido a vuestros dirigentes, yo que comparto con ellos la tarea y soy testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que está a punto de revelarse. Apacentad el rebaño de Dios confiado a vuestro cargo. Velad sobre él, no a la fuerza o por una rastrera ganancia, sino gustosamente y con generosidad, como Dios quiere. No como dictadores sobre quienes estén a vuestro cargo, sino como modelos del rebaño. Y el día en que se manifieste el Pastor Supremo, recibiréis el premio imperecedero de la gloria. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 14. En cuanto a vosotros, jóvenes, respetad a vuestros mayores. Que la sencillez presida vuestras mutuas relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Así que someteos al poder de Dios para que Él os encumbre en el momento oportuno. Confiadle todas vuestras preocupaciones, ya que Él se preocupa de vosotros. No os dejéis seducir ni sorprender. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, conscientes de que vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos y Dios, fuente de todo bien, que os ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna, después de estos breves padecimientos, os restablecerá, os confirmará, os fortalecerá y os colocará sobre una base inconmovible. Suyo es el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano de vuestra total confianza, os he escrito brevemente para animaros y aseguraros de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a vosotros. También os saluda mi hijo Marcos. Saludaos mutuamente con un beso de amor fraternal. Paz a todos los que vivís unidos a Cristo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que en virtud de la fuerza salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha sido otorgada lo mismo que a nosotros, una fe de tan alto valor.
que la gracia y la paz abunden cada vez más en vosotros por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa mediante el conocimiento de quien nos llamó con su propia gloria y potencia a través de preciosos y sublimes dones prometidos. De este modo podréis participar de la misma condición divina, habiendo huido de la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo. Por lo mismo, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el recto criterio, al recto criterio el dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo la constancia, a la constancia la piedad sincera, a la piedad sincera el afecto fraterno y al afecto fraterno el amor. Porque si abundan en vosotros esas cualidades, no quedaréis inactivos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se refiere. En cambio, a quien le faltan es un ciego que camina a tientas, olvidando que ha sido liberado de sus pecados de antaño. Por tanto, hermanos, redoblad vuestro empeño en consolidar vuestro llamamiento y vuestra elección. Haciéndolo así, jamás fracasaréis. Es más, se os facilitará una puerta espaciosa para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 21. Por eso tengo el propósito de insistir siempre en estas cosas, por más que ya las sepáis y os mantengáis firmes en la verdad que poseéis. Mientras viva en este mundo, creo que estoy en el deber de mantener despierta vuestra atención con mis consejos. Sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Y precisamente por ello trabajaré sin descanso para que después de mi partida podáis recordar estas enseñanzas en todo momento. Cuando os anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas, sino como testigos oculares de su grandiosidad. Él recibió en efecto honor y gloria cuando la sublime voz de Dios Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que haréis bien en atender como a lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en vuestros corazones. Sobre este punto, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron de parte de Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Pero así como antaño hubo falsos profetas en medio del pueblo de Israel, así también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán divisiones perniciosas. Se atreverán incluso a negar al Señor que los ha salvado, y de este modo se acarrearán un desastre fulminante. Muchos secundarán sus desenfrenos, y el camino de la verdad será cubierto de oprobio por su culpa. En su ambición querrán, con palabras engañosas, utilizaros a vosotros como objetos de compra-venta, pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumarse su ruina.
Dios, en efecto, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo, donde los mantiene encarcelados para el juicio. Como tampoco perdonó a la humanidad primitiva, con excepción de Noé, preservando con otros 7 por ser el pregonero de la justicia divina, sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de impíos. Ni libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, antes bien la redujo a cenizas para escarmiento de futuras generaciones pecadoras. Salvó, en cambio, al intachable Lot, que se hallaba abrumado por la conducta lujuriosa de aquellos desalmados, pues bueno como era, y viviendo en medio de ellos, sentía rompérsele su buen corazón más y más cada día al ver y oír sus perversidades. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 19. El Señor sabe librar de la prueba a los creyentes y reservar en cambio a los impíos para castigarlos el día del juicio, sobre todo a quienes corren en pos de sucias apetencias carnales y desprecian la autoridad del Señor. Osados y arrogantes injurian sin recato a los seres gloriosos, siendo así que los mismos ángeles superiores en fuerza y poder no se atreven a difamarlos en presencia del Señor. Tales individuos son como bestias sin seso, destinados por su naturaleza a ser atrapados en el cepo y a morir. Injurian lo que ignoran y morirán con la muerte de las bestias, recibiendo daño en pago del daño que causaron. Ponen su felicidad en el libertinaje a plena luz. Impuros y viciosos se entregan a sus placeres mientras banquetean alegremente con vosotros. Miran con ojos cargados de pasión a la mujer adúltera. Están siempre hambrientos de pecado, seducen a los débiles, su corazón rebosa avaricia, son unos malditos. Han abandonado el buen camino y se han extraviado siguiendo el ejemplo de Balaán, hijo de Bosor, que buscó una recompensa inicua. Pero Balaán fue recriminado por su maldad, una bestia de carga incapaz de hablar. Tomó voz humana y se opuso a la insensatez del profeta. Esos individuos son manantiales sin agua, nubes arrastradas por el huracán. Densas tinieblas los aguardan, pues son declamadores ampulosos y vacíos que seducen con la promesa de placeres carnales desenfrenados a quienes acaban de escapar de las garras del error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del vicio, pues quien te vence te esclaviza. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. En efecto, si los que han sido liberados de la corrupción del mundo al haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y atrapar en ella, su situación final resulta peor que la primera. Preferible les hubiera sido no conocer el camino de la salvación que, una vez conocido, volver la espalda a los santos mandamientos recibidos. A ellos se le aplica la verdad de aquel proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y la cerda recién lavada vuelve a revolcarse en el cieno.
Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo. En ambas pretendo despertar mediante recuerdos vuestra sincera conciencia, para que rememoréis el mensaje anunciado en otro tiempo por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días harán acto de presencia charlatanes que vivirán a su antojo y andarán diciendo en son de burla: ¿qué hay de la promesa de su gloriosa venida? Porque ya han muerto nuestros mayores y todo sigue como al principio de la creación. Quienes así se pronuncian olvidan que antaño existieron unos cielos y una tierra a la que Dios con su palabra hizo surgir del agua y consolidó en medio del agua. Aquel mundo pereció anegado por las aguas. En cuanto a los cielos y a la tierra actuales, la misma palabra divina los tiene reservados para el fuego, conservándolos hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 13. De cualquier modo, queridos, no debéis olvidar que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido como algunos piensan, es que tiene paciencia con vosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo quedarán pulverizados por el fuego y desaparecerá la tierra con cuanto hay en ella. Sí, pues todo esto ha de ser aniquilado. ¡Qué vida tan entregada a Dios y tan fiel debe ser la vuestra mientras esperáis y aceleráis la venida del día de Dios! Ese día en que los cielos arderán y se desintegrarán y en que los elementos del mundo se derretirán consumidos por el fuego. Nosotros, sin embargo, confiados en la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva que sean morada de rectitud. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Por tanto, queridos, en espera de tales acontecimientos, esforzaos por vivir en paz con Dios, limpios e intachables. Considerad que la paciencia de nuestro Señor es para nosotros salvación. En este sentido, os ha escrito también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le ha concedido. Lo repite en todas las cartas en que trata estos temas y en las que hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y poco formados en la fe interpretan torcidamente, como hacen con otros pasajes de las Escrituras, buscándose con ellos su propia ruina. Estáis pues advertidos, mis queridos. Montad guardia, para que no os seduzca el error de los libertinos ni se desmorone vuestra firmeza. Creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén.